Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más aquí viajando con Frego. Mi nombre es Frediani Gómez. Los saludo desde aquí, desde Zurich, Suiza. Nos vamos para Francia, para Mulhouse. Vamos a visitar uno de los circos más importantes de toda Europa, el Arlet Grus. Y bueno, y nada, ya estamos aquí. Nos vemos allá en Francia. Parceros y parceritas, les doy la bienvenida aquí a Francia, Mulhouse, la ciudad de Mulhouse, una ciudad que está muy cerca de la frontera con Suiza. Estamos en uno de los mejores circos de toda Europa, el circo Arlet Grus. Bellísimo, para mí era un sueño, yo que trabajo en el área del espectáculo y el rubro circense, estar en uno de estos circos, ver su espectáculo, hablar con la gente. Y hoy he tenido esa gran oportunidad de entrevistar a latinoamericanos que trabajan aquí en el circo, que nos van a compartir sus historias. ¿Qué tal la experiencia para un latino para trabajar en un circo? De esta exigencia que tienen en espectáculo, porque es un circo que exige mucho en producción, en audio, en iluminación, en vestuario. Les voy a compartir un par de videos ahí para que ustedes también vean la belleza, la magia del circo, algo que me hacía falta. Se los comparto con todo el corazón. Ustedes que no son suscriptores, son amigos que vienen escuchándome desde hace tiempo. Estamos aquí afuera, nos estamos tomando una Coca-Colita. Quiero que me sigan un poco porque les voy a mostrar qué tal está el hall de ventas. Estamos aprovechando que estamos en el intermedio. Y disfruten este video, que este video es para ustedes, muchachos, para que disfruten la magia del circo y la magia de los viajes de Frego. En este momento me encuentro aquí en el hall de ventas, donde pues se compra el popcorn, la papita, los churros, la Coca-Cola. Tengo un gran amigo también con el que tuve la oportunidad de trabajar hace 8 años en Colombia. Hoy aquí en el Arlet Grus, Edison Felipe Acero. Te doy la bienvenida aquí al canal Viajando con Frego. Buenísimo, hermano. Después de tantos años, papi, con las ganas de salir en su canal siempre, papá. Estamos aquí con su bella esposa Giselle también, que tuvimos la oportunidad de trabajar también. Así que pues cuéntanos un poco aquí, Edison, ¿qué es lo que estás haciendo en esta producción del Arlet Grus 2022? En esta temporada estamos haciendo un acto de pareja que es el Chinese Call o Pole Dance, por decirlo así. El dúo acá y figuras que hacemos de fuerza, equilibrio. Aquí en el Arlet Grus hay dos producciones diferentes. El dinner show es un estilo más para adultos y hago el número solo con él. Ya en el show familiar hacemos un número en grupo, que también son los mismos trucos del pole dance, pero es combinado con otros equipamientos, que somos un grupo de
7 personas. ¿Cuántos años llevan ustedes dedicándose, practicando pues este número del pole? Estamos hablando del 2014, ya estamos en el 2022 y seguimos entrenando todavía. Si dejas de practicar una semana, es como si... Es un número que exige mucho del cuerpo, exige mucho, no es un número como que tú lo puedes aprender y luego dejarlo un tiempo y volverlo a hacer. No, hay que estar practicando todo el tiempo. Y si no ensayas, hacer ejercicio para mantener. Por lo menos ir al gimnasio. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en el Arlet Grus trabajando? Llegamos en el 2019 con nuestro acto y ella venía haciendo el aro también aparte. Y debido a la pandemia solo trabajamos la mitad de temporada. Y entonces cuando pasa el tema de la pandemia, ¿a qué se dedicaron? Todo ese tiempo el tema del espectáculo, todos cerramos. ¿Qué pasó? Todo ahí? cerró ahí, el circo nos dio una hospitalidad, nos dejó quedar en la finca donde se guarda todo el circo, nos dieron luz, agua y armaron un circo pequeño con la pista y podíamos entrenar todos los días con los niños. Entonces en la pandemia ustedes pudieron darle continuidad al entrenamiento para no perder la resistencia, ¿cierto? Cierto. Y nosotros íbamos a viajar a Colombia debido a la pandemia y todo eso, se cerró todo, pero cerraron los aeropuertos, no pudimos. Y el circo iba a abrir otra vez y nos ofrecieron quedarnos porque no podían viajar artistas acá a Francia. Y ahí nos ofrecieron hacer este número con los grupos, con los muchachos. Sí, también los vi, justo quería decirles eso, que los vi en las cuerdas, los vi en varios actos, renovándose como todos, porque con esta pandemia todo el mundo evolucionando. Y tocaba hacerlo si queríamos continuar, porque no teníamos para dónde ir, no había más circos que iban a abrir todavía en ese tiempo. Y tomamos la oportunidad de estar aquí y ya nos queda una ciudad más y ya terminamos con esta gran empresa aquí. Bueno, algún consejo pues para, no solamente para la gente circense que está viendo este video en toda Latinoamérica, sino para los suscriptores que no hacen parte del rubro circense, pero les gusta la vida de circo. Hombre, los invito a que sigan a este muchacho en su canal. Aquí está la campanita también. Suscríbanse, que material bueno es lo que viene por parte de este hombre. Bueno, vamos en búsqueda de más latinos. Vamos a ver si nos encontramos más latinos aquí en el circo. ¿Tú de dónde eres? De Francia. De Francia. ¿Cómo es tu nombre? Antoine. Antoine. Bueno, Antoine, te doy aquí la bienvenida al canal Viajando con Frego. Estamos documentando un poquitico qué tal es la vida del circo. ¿Quién hay aquí? Me dijeron que aquí hay una latina, ¿no? Sí. Buenas. Esta no aquí. ¿Dónde está? Busquemos la latina. ¿Dónde está? ¡Lady! Encontramos a la otra latina, se nos había perdido. Estaba sacando aquí a su perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Tokio. Te doy la bienvenida aquí a mi canal. Ay, muchas gracias. Tu nombre, por favor, preséntate. Saludos a todos. Mi nombre es Lady Acero. ¿Cuánto llevas aquí ya, Lady? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Cómo te ha ido aquí en la vida europea, compartiendo pues en este gran circo con gente de todos los países? Bueno, a ver, no, estar aquí es gratificante, la verdad, porque trabajar acá en un país pues desarrollado, donde pues tienes más oportunidades, donde pues como que es un poco más fácil la vida, aunque es difícil también un poco el idioma, la cultura, estar un poquito lejos de casa también es un poquito difícil, pero gracias a Dios todo muy bien. Y acá sí es súper multicultural, hay muchas partes del mundo, entonces como que a veces tú no tienes como una lengua así para poder hablar con alguien, sino que toca ahí como te defiendas, pero sí, súper bien. Cuando tú llegaste no hablabas nada de francés. No, cero. ¿Y ahorita cómo está tu nivel de francés? Yo creo que como en un 1%, mentira. Uy, de 1 a 10, un 2%. Un 2%. Bueno, yo tuve la oportunidad de grabar par de tomas en el hall de ventas, sí, porque ese es tu puesto de trabajo. Sí, sí, sí. Yo te escuché por ahí hablando francés con la gente, sí, que qué necesitan. Bueno, cuéntame, ¿qué diferencia tú que también has trabajado en otros circos en Colombia? Sí. Y vienes también de familia de circo en nuestro país. ¿Qué diferencia has visto en el ambiente de circo europeo, de este gran circo, con el circo en Colombia? Digamos que la cultura es muy diferente, digamos que acá las personas apoyan mucho el circo, como que lo
lo aprecian. Entonces como que acá la gente venía al circo es como wow, o sea, como que la gente se planea esto con meses de anticipación para comprar sus tickets. La gente viene muy puntual, digamos si la función es a las 10, la gente a las 9:30 de la mañana ya está aquí, todo el mundo completo, a las 10 en punto empieza el show, o sea, todo es como tan organizado. En cambio que en el circo pues de Colombia, pues decirlo así, por lo que yo vi pues en el circo de Colombia, es como que es si la gente viene, si la gente viene en promoción, si esto, entonces como que es como más eso, como la cultura también de las personas. Claro, y que si dicen a las 7 la función, a las 7:15 están entrando. Sí, y a las 8 por allá es que va empezando el show. Creo que esta es tu caravana, ¿cierto? Esta Sí. es tu casa. ¿Pudiésemos entrar un poquito para ver tu casa, por favor? Claro que sí, un poquito relax. No, sí, dale. si encuentran desorden, entiendan que ellos tuvieron un fin de semana muy pesado. Entonces, esa es una de las razones por la que van a encontrar un poquito el tráiler desorganizado. Pero pues es para que los amigos aquí del canal sepan qué es un tráiler y cómo se vive en el circo. Así viven en el circo. Aquí tenemos la sala, la mesita. A ver, tu cocina. La cocina. Me imagino que este es el baño acá. Ese es el baño. Ajá. Sí. Ok. Bueno, tengo esta reja porque tengo un conejo, Sí. entonces pues la pueden ver. Oye, tú tienes un zoológico aquí en el tráiler, Lady. Sí, la verdad es que es la compañía La compañía. de los animalitos, es divina. Ok. Y la camita de Tokio. De Tokio. De Tokio. Ve, yo te ayudo un poquito con Tokio aquí afuera. Bueno, te cuento que tu tráiler está muy bonito. Ah, muchas gracias. Está muy, muy bonito. Antes de terminar la entrevista, cuéntanos cuál es tu trabajo aquí, Lady. ¿Qué es lo que tú haces acá? Bueno, yo estoy en la parte del bar, entonces digamos que uno siempre está 1 hora y media, también eso es acá que es súper organizado, 1 hora y media de cada show para organizar todo lo del bar, como qué es lo que vamos a vender, qué es lo que hay, qué es lo que falta. ¿Y eres la única latina trabajando en esta área o hay más latinas o latinos que te acompañen en esta área? No, en esta área creo que soy bueno, en el bar pues también están los chicos de los churros, que es el Uber, mi primo Edinson, Tatán, Claro. y los cubanos también Ok. están en el bar, pero pues ellos están como en su stand, ¿no? De cada cosa. Bueno, ¿y alguna enseñanza del circo europeo, de este gran circo para nuestro rubro circense allá en Colombia? ¿No? La verdad sí, como que se planea todo con tiempo, como que todo sea puntual, también la puntualidad, no sé. Se respetan, por ejemplo, la Sí. programación de las temporadas. ¿sí? Exactamente, si te das cuenta, nosotros hacemos siempre las mismas ciudades y siempre empezamos prácticamente en las mismas fechas y terminamos en las mismas fechas y siempre son las mismas ciudades, es como todo tan organizado que ya la gente sabe qué es. Y también aquí todo el mundo, digamos que los empleados y todo, saben qué hacer, cuál es su trabajo. Por ejemplo, este circo también tiene como sus personal para cada cosa. Digamos, están los mecánicos, están los de la luz, están los de... O sea, no es que todo el mundo haga todo, no. Cada uno tiene su cosa y cada uno se responsabiliza por su trabajo. Bueno, voten por Ley de Acero para el sindicato en Colombia. Habla muy bien. Oye, no has perdido tu acento colombiano. No. Me alegra mucho verte y que participes pues aquí al canal. Bueno, ¿cómo nos despedimos en el video? Paca, paca. Paca, paca, muy bien. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué tal, Sasha? Te doy la bienvenida aquí al canal. Te agradezco mucho pues por haberme dado la oportunidad de estar ahí en el stand de iluminación. Ahí les voy a mostrar un par de videos sobre la perspectiva desde el stand de iluminación, que se ve espectacular. Te felicito por el gran trabajo que hacen ustedes acá, con todo tu equipo de trabajo también, porque sé que son varios. Él es Alexander, ucraniano, un miembro de la parte técnica de aquí del Arlet Gruz. Ahora trabajo 8 personas para solo eléctrico, 4 personas trabajo para espectáculo, el otro trabajo para mirar la circo, todo bien, la luz, trabajo 3 personas. Bueno, ¿y cuánto se demoran haciendo todo el montaje de la iluminación, el audio, los efectos, todo? 3 días, 2 días solo para montar, 1 día para mirar todo el trabajo de la panel, o 3 días. Él es ucraniano,
pero habla muy bien español. Sí, de sí, verdad, pero yo buenísimo. trabajo 6 años en el circo. Vale, o sea que si algún iluminador de Latinoamérica quisiese trabajar aquí en Europa, es Sí. importante que hable inglés y que hable español, Todos. ¿sí? Ambos. Sí. Ahora, te quería yo preguntar, antes de que trabajaras aquí en el Arlet Grus, ¿dónde trabajabas antes? O Inglaterra, Escocia, Malasia, Francia, 4 años antes, Ucrania, en Belarus. Me gustó mucho también que Sí. lo vi en el final del show, que cuando el presentador está despidiendo los artistas, también los despide a ustedes Sí. y le dice al público, hey, los Sí. de la iluminación y los del audio. Ah, Y claro, y tú pones una, Sí. una escena de pero tú trabajo iluminación mucho solo para ese momento. para ese momento. Bueno, también vi que tenían, en el final tenían unos efectos, unas chispas Sí. también súper bonitas. Última pregunta, de todo el show, ¿qué es lo que más te gusta? En programación de luces, ¿cuál es el acto que más te gusta? La Diablo. El diablo. Ahí lo voy a colocar de fondo para Eso- que a mí eso- me encanta. Cuando tú trabajas la luz, tú escuchas la música, tú miras la artista en... Hey, parcerito, hey, bacano, gracias por participar nada. aquí en el canal. Recuerdo a Charlie también, a Sebastián, son otras personas que también colegas que hacen parte pues del mundo de la iluminación aquí en el Arlet Grus. Hágale con toda y les deseo lo mejor para la temporada. Bueno, tenemos aquí otro grupo latino, compañía Habana. Bienvenidos a mi canal Viajando con Frego. Daniel, Dariel, Germán. Jean-Pierre. Darien. ¿Sí? ¿Cuánto llevan aquí en Francia? 8 meses. ¿Pero primer vez con el circo? ¿Con este circo? ¿Sí? Y bueno, y ustedes como latinos, ¿cómo les ha ido con el francés para comunicarse aquí en el circo? ¿Qué tal? ¿Se les ha complicado? Bueno, vamos aprendiendo ahí. ¿Sí? Ella habla francés. Bueno, ¿y cuánto llevan ustedes como grupo? La compañía Habana, ¿hace cuánto inició? Hace 25 años la compañía Habana inició, nosotros como grupo llevamos 10 años. Y aparte del acto que están haciendo aquí en el Circo Arlet Grus, ¿tienen otro acto también? Sí, estamos ensayando, pero no podemos dar spoiler. No pueden dar spoiler, pero están ensayando. Estamos ensayando. Eso está muy bien, o sea que es una sorpresa para el rubro circense, para nuevas producciones. Bueno, nada muchachos, así cortico, quería pues darle el agradecimiento que participen aquí del canal, que es importante pues también de que nuestro rubro circense en Latinoamérica se dé cuenta de todos los latinos que estamos regados por toda Europa. Les deseo lo mejor. Yo alcancé a ver la función, ustedes le ponen la gozadera, le ponen el flow. ¿Qué bola? ¿Qué bola? Hacer. Parcerito. Hágale, panita. Entonces, eso es queso, ¿no? Queso, sí. Es Y- mi raíz. Ok. Y se ponen una de esas paletas. Y empiezan a comer con papa, queso derretido, jamoncito, salchicha. Basta. Pero ella es francés, usted ya conoce todo, ya. Estamos aquí con otros dos parceritos colombianos, latinos. Estamos con tu nombre, por favor. Jonathan Acero. Y Uber Ceballos. Uber Ceballos. ¿Cuánto llevas acá, Uber? Yo estoy aquí en este circo desde el 2019. ¿Sí? ¿Tú eres? Jonathan. Bueno muchachos, yo tuve la oportunidad de verlos en la función, están en las cuerdas, están también participando de mástil, en los bailes, todo muy bonito, todo está espectacular, profesionales como siempre. Muchas gracias. No sé, cuéntanos tú un poco sobre ti, Uber, para que te conozcan. Bueno, pues no, yo en realidad, o sea, no soy nacido en el circo, ¿cierto? Pues inventé la vida del circo creo que a los 12 años. Estuve pues en muchos países, por ejemplo Turquía, estuve en Alemania, en el FIFLA, estuve en Irán también. Y bueno, ahorita estoy aquí de nuevo en el, porque en el 2012 ya había estado en el Arlet Grus con el péndulo de la muerte. Y tú, Jonathan, cuéntanos un poquito sobre ti, a ver, rapidito, resumido. Resumido,
póngale cuidado. Bueno, yo sí soy de circo, soy creo que cuarta generación de los Obando Castro. Empecé con el Acto del Globo de la Muerte en el circo de mi abuelo que se encuentra en Colombia. Después tuve la oportunidad de viajar acá a Europa, empecé trabajando en Alemania, después acá en Francia en 2015, volví a Colombia y retomé en 2017 y ahora me encuentro acá. Con el Acto del Globo de la Muerte, alambre, péndulo, workout, cuerdas, me falta hasta payasos. La idea es mantener cada año con números diferentes y ahí vamos. Bueno muchachos, un saludo pues a toda la gente aquí del canal Viajando con Frego, a toda la gente también del rubro circense que nos están viendo toda Latinoamérica y bueno, nada. Listo. Saludcita y por que vengan tiempos mejores. Tiempos mejores para el circo. Para el circo para y para todos nosotros. Esta es la magia del circo, espero les haya gustado ese video, pónganle like, comenten a los compañeros del circo, pueden dejar también sus comentarios, activen la campanita, suscríbanse aquí al canal, compartan el canal, porque se vienen buenas cosas en este canal, se vienen sorpresas, no les cuento ahorita, espero que se la hayan gozado con este circo Albert Bruce, que es uno de los mejores circos de Europa, un circo de primera, 1A. Así que bueno muchachos, yo soy Freddy Gómez, nos vemos, chao, pata pata, bye.